les bendiga, hermanos. Una vez más estamos saludándoles y con el deseo de verles. Sin embargo, estamos todavía queriendo transmitir desde casa. Quiero, para todos los hermanos que nos ven y por los que nos van a ver más después, si esto es voluntad del Señor, quisiera darles un correo de la iglesia. El correo es iglesiabelen68@gmail.com. Lo repito, iglesiabelen68@gmail.com. Y bueno, pues ahí está para que nos quieran escribir. El que quiera escribir está bien, mandar un correo, un mensaje, nos va a servir de mucho. También quisiera darles la ubicación de la iglesia. Estamos en Ciudad Nezahualcóyotl, en la colonia Benito Juárez, a un costado del Palacio Municipal. Y para todos, bueno, pues Dios les bendiga. Quisiéramos adorar al Señor con ustedes, Iglesia Belén. Ustedes conocen los cantos. Vamos a adorar al Señor y vamos a empezar con el canto Que no soy. Hora
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, y yo quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. En el capítulo 5, verso 1 y verso 2. Bueno, vamos a poner solo la atención en el verso 1. Quiero hablar sobre algo que ocurre y que no nos damos cuenta en ocasiones. Y vamos a ver qué nos da como consejo la palabra de Dios. Primero, quiero decirles que esta palabra es primeramente para mí. Y bueno, quisiera que el Señor hablara a mi corazón, que Dios tocara mi vida, que Dios lastimara lo que soy. Y también el anhelo es que sean tocados los hermanos de esta iglesia y los hermanos y amigos que puedan alcanzarnos a ver. El anhelo de mi corazón es llegar hasta su hogar. El anhelo del corazón de Jesús es llegar hasta su hogar y tocar sus corazones, y que puedan ver lo que Dios es para ustedes en su vida. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre sirio, Naamán, era un hombre valiente, un hombre valeroso, sin temor. Y por mano de él Jehová había dado victoria a Siria. Y el rey lo tenía en alta estima lo tenía. Pero este hombre, a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de su rango, tenía un problema: era leproso. ¿Qué es la lepra? ¿O de dónde viene la lepra? ¿Qué significa la lepra? La lepra en las Escrituras es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del pecado. La Biblia nos enseña que esta enfermedad viene siendo similar al pecado. Hay tipos en la Biblia, como la semilla. Cuando sale el sembrador y siembra la semilla, es un tipo de la palabra de Dios. La tierra donde cae es un tipo del corazón del hombre. Jeremías habla que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. La piedra es un tipo del corazón, porque el corazón es duro, difícilmente llega a ser tocado cuando el Señor no está ahí. También los árboles es un tipo de los hombres. José el soñador, el rey David, Ezequiel el profeta es un tipo de Jesús. Le estoy dando estos ejemplos para poder entender el tipo de la lepra. El agua es un tipo de la palabra de Dios. El agua nos limpia, nos lava, nos purifica. Bueno, nos lava y nos limpia. La palabra de Dios nos purifica, nos lava y nos limpia. Pero son tipos. La misma Israel, cuando sale de Egipto a entrar a Canaán, es un tipo de la iglesia en un caminar hacia la tierra prometida. Hay tipos, figuras, sombras. El cuerpo, la sombra es similar. Amén. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium laprea.
Esto es lo que esta lepra es. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta especialmente al sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa, las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. Esto es lo que hace la lepra. La lepra es caracterizada por todos estos síntomas: vías respiratorias superiores y los ojos. La lepra, cuando llega al hombre, le destroza el lagrimal, los ojos, pero especialmente el lagrimal. No hay lágrimas aunque haya dolor, no hay lágrimas aunque haya sufrimiento, no hay lágrimas aunque esté una dificultad difícil. La lepra se encarga de destruir. Lo mismo el pecado destruye, te hace duro, no te deja quebrantarte. La lepra también va lastimando las fibras motoras, las fibras nerviosas, de tal forma que tú no sientes. Empieza a caerse poco a poco partes del cuerpo y tú no sientes, porque hay una cauterización. El pecado hace lo mismo. El pecado cauteriza la conciencia, el pecado cauteriza el corazón. Entonces, hermanos, estos son tipos de lepra y pecado. La lepra, su periodo de incubación oscila entre los 9 meses y los 20 años, según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicio Social e Igualdad. O sea, esto no lo digo yo, esto lo dice un Ministerio de Sanidad. Dice que se incuba entre los 9 meses hasta los 20 años. El pecado parece que no hay, y es poquito a poquito hasta que da luz la muerte. Así es Satanás. Satanás te envuelve engañándote, metiéndote pecado. Esto no es malo, nomás tantito, tómale, pruébale tantito, fúmale tantito. No, esto no es pecado, te vas a sentir un superhombre. No, eso es lepra, el pecado. Satanás engaña, él es el padre de mentira, pero se empieza a incubar. No te das cuenta, joven, tú no te das cuenta hasta que das a luz la muerte. Así es, el pecado es sutil. Este hombre era importante. Este hombre Naamán era muy importante, pero era leproso. Miren, por ejemplo, en nuestra sociedad hay algunas carreras, por ejemplo, la ciencia de la salud, ser nutriólogo o psicólogo, humanidades y ciencias sociales, ingeniería industrial y mecatrónica, tecnología de la información, diseño gráfico, animación, desarrollo de software, sistemas de computación y administrativa, negocios, administración de empresas, administración financiera, administración hotelera y turística, comercio internacional, gastronomía, mercadotecnia, creación, desarrollo de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, no estoy hablando que eso sea malo, o no voy a hablar que esto sea malo. Lo que voy a hablar que son cosas que nos dan cierta altura, como Naamán tenía una altura, pero era leproso. Hay hombres de esta categoría y mucho más de lo que no mencioné, que tienen un estándar económico, socioeconómico mucho más arriba en la sociedad, pero leprosos, pero con pecado. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Este hombre necesitó ayuda y fue a ver al profeta Eliseo, y Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces al río Jordán. Y él decía: Abana y Farfán no son mejores ríos de Damasco que este. Entonces uno de sus siervos le dijo: si el profeta te dijera algo más difícil, ¿no lo harías? Entonces él fue, se sumergió y fue limpio. Este hombre aceptó la recomendación del profeta Eliseo.
Pero este hombre no quería porque había orgullo en su corazón. Él pensaba que el profeta iba a salir a encontrar, era un hombre muy importante, y él pensaba que Eliseo iba a salir y decirle: has venido a mi casa. No, le mandó a decir con un criado, ni tan siquiera salió. Este hombre se indignó. Hay hombres que se indignan de esta categoría, en la índole social. Les hablas de Dios, se indignan. Necesitan ellos ir a ver al sacerdote, como en Levítico. En Levítico dice la palabra de Dios, en Levítico 13:3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y apareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. En este pasaje, hermano, me llama la atención algo muy marcado. Dice que el sacerdote iba a observar, y si la lepra era profunda, más profunda, entonces era inmundo. Así es el pecado, hermanos. El pecado se empieza por suave hasta que se profundiza y hace raíces. Cuando hace raíz, difícil puede salir de ahí. Solamente un milagro de Dios, como fue con este hombre. En Levítico 13:44 dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. El verso 45 de Levítico 13: y él, leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Hermanos, así es la lepra, embozados. Me recuerda ahorita lo que está sucediendo en todo el mundo por causa de una bacteria, por causa de, no más decirlo porque lo han dicho demasiado. Pero hermanos, este sacerdote iba, observaba y lo declaraba inmundo, y cuando lo declaraba inmundo, lo sacaba fuera del campamento. En Lamentaciones nos habla sobre este punto. El pueblo de Judá, en este punto, se había separado del Señor, habían pecado, habían traído pecado a su corazón, y había inmundicia. Dice el verso 9, en Lamentaciones 1:9: su inmundicia está en sus faldas. Su inmundicia está en sus faldas, en su cuerpo. Era notable cuando aquel sacerdote lo declaraba inmundo, y rasgaban sus vestidos, y embozados clamaban: inmundo, inmundo. Miren aquí en el capítulo 4 de Lamentaciones, en el verso 12, dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Estamos hablando solamente de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, que se quedaron en una parte y la otra parte se fue con Jeroboam. Pero aquí llega Nabucodonosor por causa del pecado, y ellos van en dirección a Babilonia. Aquí Jeremías está lamentándose y dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Y mire, escuchen lo que dice el 13: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de injustos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestidos, eran contaminados. Y mira el 15: apartaos inmundos, les gritaban: apartaos, no toquéis. Ay, hermanos, ellos no podían tocar, eran inmundos porque se habían apartado de la ley de Jehová, se habían separado de Dios. No sé cuánta gente importante había príncipes,
el rey y los príncipes y todo lo que conllevaba a la casa del reino fue destruido por el pecado. Entonces el hombre, ¿qué necesita para ser limpio? ¿Qué es lo que necesita? No toquéis, porque eres inmundo. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú que me ves, hermano? ¿Qué necesitas? Lo que tú necesitas es un toque del Señor Jesús. En Mateo 8, en el verso 1 dice que Jesús venía bajando del monte, y en el verso 2 dice que un leproso se le acercó, le rogó que lo limpiase. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y en el verso 3, en su primer párrafo, dice, Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y dice que le tocó, y le tocó. El Señor Jesús tocó a ese hombre, y ese hombre fue limpio. Mateo 9:20 dice: he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Una mujer inmunda, una mujer que no podía tocar a nadie, se atrevió a tocar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque de Él viene la sanidad, de Él viene la vida. Y ahí es donde yo quiero refugiarme, porque la lepra está a la puerta, la muerte está por la luz. ¿Sí me explico? Esto es lo que hay que cambiar con el Señor Jesús. Marcos 8:22 dice: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Llegaron a Betsaida y llegó un ciego y le rogaron que lo tocara. Ellos sabían que solamente el toque de Dios podía limpiar su alma, su vida. Lucas 18:15: y le traían a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos le reprendían. Miren, a veces nosotros creemos que los niños son muy inocentes y en eso nos quedamos, pero ya vimos que la lepra se incuba desde los 9 meses hasta los 20 años. Así es que si un niño no lo educamos desde muy temprano, cuando tenga los 20 años o más, va a estar leproso. Entonces ese niño que necesita ser tocado por el Señor Jesús. Llevar nuestros hijos al sumo sacerdote, aquel que puede quitar los pecados, aquel que puede limpiar nuestro cuerpo, aquel Jesús que vino a sanar, a limpiar, a dar una vida nueva, como aquellos leprosos que se le acercaron, aquellos 10 leprosos que habla Lucas, y dice que desde lejos le gritaron: Rabí, sánanos. Entonces les dijo: vayan al sacerdote y ofrezcan su ofrenda. Levítico 13, 14, 15 les va a explicar cuáles eran las ofrendas. Entonces ellos, mientras iban, fueron sanados, y uno regresó agradecido. Él sabía que solamente aquel sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote. Amén. Marcos 7:33 dice: entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua. Escuche, este hombre era tartamudo y sordo, y no podía hablar, no podía oír. Pero dice: entonces Jesús, aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua. ¿Por qué la lengua? ¿Por qué la lengua, hermanos? Miren, la lengua la usamos para bendecir y la lengua la usamos para maldecir. Y hoy en la actualidad, usted sale a cualquier lugar y se oyen maldiciones. La lepra está en su lengua. La lepra está carcomiendo su lengua. El pecado está a la puerta en su lengua. Necesita un toque de Dios. Necesita ser tocado por Dios, por el Señor Jesús. Por eso es de que Él quiere controlar nuestra lengua. Nosotros hablamos, decimos, no nos cansamos de hablar. ¿Cuántas palabras hablamos al día? Y entre ellas, mucha perversidad y maldad sale de nosotros.
maldiciones y juicios. Hermanos, pongamos nuestros miembros, la lengua, en las manos de Dios. Marcos 10:3, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Mire, hermanos, estos hombres eran afligidos. Él ya había sanado a muchos, entre ellos leprosos, endemoniados, había resucitado. Pero estos hombres dicen que los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. ¿Qué aflicción tienes? ¿Qué aflicción tienes? Échate encima del Maestro. Toca al Señor Jesús. Dile: Señor, quiero tocar el borde de tu manto. Permíteme tocar tu corazón. Que vengas y toques mi vida. Por favor, Señor Jesús, haz un milagro. Quítame este pecado que al final de cuentas va a traer muerte a mi vida. La lepra trae muerte al final. La lepra, ya les dije que es el tipo de pecado, y así como la lepra trae muerte, el pecado trae muerte. Así como se va incubando, así es el pecado. No te das cuenta. Tú no te das cuenta. Los niños no se dan cuenta hasta que traen a luz la muerte. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesito? Necesitamos que Dios nos toque y no venga la lamentación de Jeremías: inmundo, inmundo. Oh Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hermanos, es un pensamiento corto. Pongan esto en práctica. Busquen a Dios, que Dios limpiará lo inmundo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.